8 a 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado. Lo invitamos para analizar lo que está pasando en el país, tanto en la función judicial cuanto en la Fiscalía General, partiendo de un hecho. Hay dos acciones en coyuntura. Una investigación previa que realiza la Fiscalía a las tareas cumplidas en el Consejo de la Judicatura de manera especial a su presidente, y otro, el juicio político en el ámbito político en la Asamblea Nacional, que es tramitado en la Comisión de Fiscalización contra el presidente del órgano administrativo y disciplinario. ¿Cómo enfrentar estos desafíos en medio, de alguna manera, escándalos que han sido señalados contra el presidente del Consejo de la Judicatura, y también la necesidad de que la Fiscalía actúe oportunamente con sus investigaciones preprocesales y procesales penales? Buen día, doctora Mariana Yepes. Buen día, licenciado, y muchas gracias por invitarme. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que es una situación muy grave por la que está atravesando el Consejo de la Judicatura y sobre todo fundamentalmente su presidente. Como usted bien manifiesta, existen dos tipos de acciones. Una política en la Asamblea Nacional, en la que ya se ha calificado y está en trámite el proceso, ¿no? El proceso político. Pero lo que sí llama la atención es que mientras está tramitando ese proceso político, el doctor Godoy sigue trabajando. Sigue cumpliendo una serie de actividades dentro del Consejo de la Judicatura. Yo creo que está en una posición que le resta credibilidad y su accionar podría ser deslegitimado en su momento, ¿no? Por eso me parecería que el doctor o debe guardar prudencia como un paréntesis de espera para saber los resultados, o de lo contrario debería dar un paso a un lado. Me parece que es el momento oportuno, por el bien de la justicia, por el bien del Consejo de la Judicatura, que él debería renunciar, separarse de sus funciones. En lo que respecta a la denuncia que se ha presentado en contra del doctor Godoy y de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, habría que revisarle con absoluta detenimiento. Me parece que hoy van a hacer el reconocimiento de la firma los denunciantes, ¿no? Entonces todavía no se ha iniciado la investigación previa que tiene que establecer si existe o no elementos que configuran un delito que podría ameritar la continuación de esa investigación y luego pasar a la etapa de instrucción. He leído a través de los medios de comunicación que se refiere a la asociación ilícita, o sea, organización criminal, más bien dicho, que también menciona que existe un tráfico de influencias y también engaño a la justicia, o sea, fraude procesal entre los delitos que denuncia, que se ha presentado la denuncia. Me parece una cantidad de delitos que ameritan una investigación profunda para ver los resultados, ¿no? No olvidemos que cuando el doctor Godoy fue denunciado públicamente por el juez anticorrupción Serrano, existieron unas conversaciones telefónicas, o sea, unos chats, nos han dicho, que estaban demostrando que sí habría un tráfico de influencias. Desde luego, no directamente de él, sino a través de un amigo personal, muy amigo, que fue designado director provincial del Consejo. Ese asunto sí debe ser investigado y creo que debería ser investigado a profundidad. Desconozco lo que haya hecho la Fiscalía o que esté haciendo la Fiscalía. No se ha dado publicidad. ¿Qué es lo que sucede si abrió una investigación y si está recuperando los elementos de convicción necesarios para tomar una decisión al final? Efectivamente, en las últimas horas hubo un anuncio de que se ha iniciado una indagación previa que es reservada. Sin embargo, cuando uno compara, y esto le planteamos la semana anterior al señor fiscal general encargado, recuerdo
y usted también recordará, doctora Mariana Yepes, en otras épocas, como la administración anterior en el Consejo de la Judicatura, del señor Vilman Terán, hoy preso con 3 sentencias en la cárcel, la fiscal de entonces, Diana Salazar, realizó algunos impulsos, algunas acciones, incluso el allanamiento del propio Consejo de la Judicatura a los domicilios de los involucrados, a la cabeza Terán, que permitió el hallazgo de elementos de convicción para luego hacer la formulación de cargos y finalmente llegar en el debido proceso a las sentencias condenatorias. ¿No sería bueno que la Fiscalía actúe más diligentemente cuando los hechos denunciados han sido evidentes, que por cierto hay que probarlos? Bueno, los hechos sí, aparentemente son evidentes. No podríamos decir que es así, pero existen estos chats que me parece que sí servirían de base para una investigación. No sé cuál será el criterio de la Fiscalía General, ¿no? Porque tienen siempre, cada autoridad tiene políticas de investigación, digamos, políticas de ejercicio de su labor dentro de la institución. Entonces, me parece que cuando estuvo el doctor Terán, era realmente una organización, ¿no? Era una organización delictiva en la cual estaban inmersos diferentes funcionarios y también abogados. Era un tema que se estaba investigando desde antes, ¿no es cierto? Y la investigación era también reservada como manda la ley. Por eso es que fue una sorpresa el momento que se hicieron los allanamientos y también cuando se presentaron todos los elementos para que haya la formulación de cargos ante el juez correspondiente. Pero en este caso debe estar recopilando. Yo no quiero desmerecer las funciones del fiscal, cada cual sabe cómo actúa, en qué línea se encuentra y cómo planifica la investigación. Este es un asunto sumamente delicado, ¿no? Y es tan delicado, fíjese que es tan delicado que la Fiscalía está dentro de la Administración de Justicia y el Consejo de la Judicatura le controla disciplinaria y administrativamente. Entonces, para tomar una decisión en contra de la cabeza del Consejo de la Judicatura, debe hacerlo con absoluta seriedad y además dirigiendo bien la investigación. Yo creo que debe estar en eso, ¿no? Debe estar en eso. No solamente los chats serían el elemento básico para la investigación, sino que también tenemos la denuncia del doctor Serrano, del juez Serrano, y bueno, existen otros elementos como aquel que le vincula con la señora que era la abogada defensora del imputado, del procesado, que estaba recibiendo una resolución en contra, ¿no? Aunque haya sido defensora en la etapa de investigación y no en el proceso mismo. Eso es lo que el doctor Godoy en la asamblea, cuando respondió las imputaciones que le hacían, y no las respondió debidamente, ¿no? Pero cuando respondió la vinculación de su señora, de la esposa de él manifestó que no era en el proceso la defensora, sino solamente en la investigación previa. Eso, pues, para quienes conocemos el proceso penal, sabemos que es el básico, la fase básica, no se llama etapa, sino la fase básica de donde se recuperan los elementos para llegar al proceso. Entonces, todo eso debe estar analizando. Y todo eso son elementos importantísimos para que tome una decisión la Fiscalía. Ahora, ¿cuánto incide esta situación cuando está procesado en lo penal y en lo político el presidente del Consejo de la Judicatura, cuando incluso hay otros casos que amerita? Ayer conocíamos como el juez anticorrupción Cristian Quito, presunto responsable del tráfico de influencias en el caso Fachada, solicitó se revise la medida de prohibición de salida del país impuesta en su contra. Él presentó esta solicitud justo cuando se conoce que la jueza va a emitir un pronunciamiento, un dictamen luego de la acusación de la Fiscalía General. Es decir, hay algunos casos en los que no puede descuidar el órgano administrativo y disciplinario dentro de estos procesos contra jueces que hayan cometido presuntas irregularidades. No, definitivamente no puede descuidar. Tiene que ser un control diario, permanente, ¿no? A veces, en base a denuncias que presenten los perjudicados,
y en otras ocasiones cuando se conoce de oficio. O sea, son asuntos públicos y notorios en los cuales debe intervenir. No olvidemos que la Corte Constitucional interpretó las funciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura y asumió que dos faltas graves de los jueces merecen siempre un calificativo del órgano superior. Eso es, yo considero que es un tema sumamente delicado, porque generalmente cuando va a conocer el órgano superior, no todo va a ser calificado como para que merite una falta grave, porque hay un espíritu de cuerpo, ¿no? Una ayuda que podría presentarse entre la corte provincial con el juez inferior o aún la Corte Nacional al conocer los puntos correspondientes. Pero se requiere solamente eso para que haya sanción. Y hay sanciones, hay hechos sumamente graves que configuran ese tipo de faltas que debería ser, yo creo que debería la Corte Constitucional emitir otro pronunciamiento aclaratorio de este tema, porque le está limitando al Consejo de la Judicatura. Pero desde luego existen otras faltas que ameritan sanciones inmediatas, ¿no? Para corregir las actuaciones de los jueces, no en el campo jurisdiccional, porque no puede entrar a analizar lo que está haciendo dentro del campo jurisdiccional, o sea, para administrar justicia, pero sí en el campo disciplinario. De cualquier manera, afecta no solo a la imagen del Consejo de la Judicatura, sino a la tarea diaria, esta situación en la que está inmerso el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree, más allá de los procesos en desarrollo penal y político, que el doctor Godoy debiera dar un paso al costado, como el propio presidente le dijo, vaya, defiéndase en la Asamblea y renuncie? Bueno, yo creo que sí, es mi criterio, ya lo manifesté, que él debería renunciar. Creo que ese sería el paso adecuado. El Consejo de la Judicatura tiene algunos temas, no solamente el control disciplinario, tiene el tema administrativo. No puede mantener la Corte Nacional incompleta, totalmente incompleta, en más del 50%. Eso es un tema que debe abocar el Consejo de la Judicatura. Pero irá a hacer ahora, a preparar ese concurso, que ya fue declarado inválido en su propia administración en el periodo anterior. ¿Podrá él iniciar eso? ¿Tendrá la legitimidad para iniciar ese proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional? Me parece a mí que por delicadeza él no podría intervenir. Entonces no puede dejar, o sea, él no puede eximirse, sino que tendría que renunciar. O por lo menos pedir una licencia hasta cuando se dilucide el juicio político, que a mi entender no está claro si va a tener o no una resolución en contra de él, ¿no? Pero sí quisiera notar que si hay una destitución, generalmente eso también se deriva hacia el área penal. Entonces, bien podría ser el resultado de eso un enjuiciamiento penal, el resultado del juicio político. Pero hay otros temas que también conoce el Consejo de la Judicatura. No solamente este, considero que es el más importante y que pone en crisis a la función judicial, porque no es correcto que tengamos presidente de la Corte Nacional encargado. ¿Por qué? Por la omisión del Consejo de la Judicatura, que no ha podido nombrar a los titulares. Y el presidente titular solamente puede ser nombrado por los titulares, así dice la ley. También se agotó el banco de elegibles para los jueces. Y al no haber el banco de elegibles, tiene que elegirse jueces. Dice que va a nombrar jueces temporales. Eso es gravísimo, porque los jueces temporales serían designados a dedo, sin un concurso, como habla la Constitución, como habla la ley. Todo eso debería estar, en condiciones normales, debería estar dirigido por el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en este caso, como está cuestionado, me parece también que el concurso sería cuestionado, va a demorar más. Entonces, habría que apelar a su sensibilidad para que él se retire y se solucione este problema, por lo menos sus problemas administrativos. Lo que usted señala es importante, doctora Mariana Yepes. Por años, la Corte Nacional de Justicia está incompleta. Se necesita nombrar 11
jueces nacionales titulares y 11 con jueces nacionales. Sin embargo, esto no ha ocurrido y se presentan estos episodios como el actual que simplemente por lo menos dañan la imagen de un proceso que debiera ser transparente, lícito, que permita completar al menos la Corte Nacional de Justicia, qué decir de la evaluación de jueces, de fiscales y otras tareas que están pendientes en el Consejo de la Judicatura. Así es. Esto de la evaluación que usted toca es importantísimo, porque no se ha hecho evaluaciones ni en la Administración de Justicia propiamente dicha, ni en la Fiscalía. ¿Esto en qué incide? Incide en que no existe la verdadera apreciación de los grados en los cuales se encontrarían los funcionarios. Entonces, eso lo que va a perjudicar y hacer criticable es que los encargos que se hacen a los fiscales provinciales, por ejemplo, es no cumpliendo aquellos grados a los que debe acceder el funcionario a ese cargo. Además, hay un control disciplinario. El momento que se hace la evaluación y está mal calificado, pues procedería un mejoramiento o un cambio o un retiro del funcionario. No se ha hecho eso y por eso tenemos una serie de quejas en contra de los fiscales y en contra de los jueces también, ¿no? Otro tema que el Consejo de la Judicatura ha omitido y que no creo que el actual presidente vaya a liderar esto, no creo conveniente, es por prudencia no lo debería hacer, es la designación de los jueces constitucionales. Esos jueces fueron dispuestos prácticamente por la ciudadanía, ¿no? Y se ha demorado muchísimo en el concurso, en el diseño, primero en el diseño del reglamento para poder salir de la resolución que dé sustento a la designación de los jueces constitucionales. No sé, no es de este momento. Él está ya un tiempo anterior, bueno, ahora está reelegido, pero se ha demorado en hacer estas designaciones. Todo eso yo creo, pero esa parte de designaciones debería no puede pararse. Y no puede pararse hasta que la Asamblea decida la suerte del doctor Godoy. No puede pararse hasta que la Fiscalía decida si existe o no un delito y además le vinculen a él a ese tipo de delito. Es preferible que él se retire. Yo creo que está perdiendo, con el paso del tiempo, está perdiendo respetabilidad y legitimidad, perjudicando a todo el cuerpo colegiado que es el Consejo de la Judicatura. ¿Y hasta dónde puede ir en el ámbito penal la Fiscalía en este caso? Bueno, depende de hay dos casos, como le mencionaba, ¿no? Y tal vez podría derivarse un tercer caso del juicio político, si es que existe una destitución. Pero en este caso podría ser en los dos casos. El que ahora van a reconocer la firma, pues irá a investigar los delitos mencionados en la denuncia. Y si llega a formular cargos, eso ya es gravísimo. Ya sería un procesado, y un procesado no podría estar en el Consejo de la Judicatura, liderando la función judicial de la cual la Fiscalía es parte. Entonces hay un conflicto de intereses extraordinario, ¿no? Lo mismo pasaría si es que la investigación se deriva de los hechos denunciados por el juez Serrano. Y entonces ahí también tendría que investigar. Ese delito es claramente identificado como tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias es gravísimo, ¿no? Ahora, bien, este tráfico de influencias ahora está detectado. En este momento hemos detectado un tráfico de influencias gravísimo ante un juez anticorrupción y por un delito sumamente grave, que quiere separar el tráfico de estupefacientes, el delito de tráfico de estupefacientes, el delito de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos. Y entonces la defensa del doctor dice que solamente su señora defendía el lavado de activos. Pero el lavado de activos es consecuencia del narcotráfico, pues no. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia en esto si es que se llega a verificar que hubo también tráfico de influencias? Pues una sentencia condenatoria, una acusación fiscal, una formulación de cargos, que él ya sea procesado y no solamente investigado. Eso es sumamente grave. Es bien grave que un funcionario de esa categoría, el que está a la cabeza del órgano administrativo judicial, esté siendo investigado.
investigado por la justicia penal. Eso me parece gravísimo. Más aún, doctora Mariana Yepes, con el hecho que empezó este caso, la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, que acusó, habrá que probar todo esto, pero lo acusó al director provincial, el doctor Henry Gaibor, de haberle llamado, presionado de alguna manera en un caso en donde terminó siendo sentenciado por lavado de activos, y antes, hace más de 10 años, fue sentenciado el serbio por narcotráfico. Y este funcionario lo que hizo es renunciar, y en su renuncia dice: hemos cumplido con el presupuesto. Ni siquiera responde a las acusaciones que le han formulado, y este alto funcionario deviene de un nombramiento de confianza en el propio seno del Consejo de la Judicatura. Bueno, se advierte de las fotografías, de todas las noticias de los medios de comunicación, que era un funcionario de confianza del doctor. Y yo creo que debe haber sido amigo, que por eso lo llevó, y se ve en las fotografías, se le ve que está al lado de él también en otros eventos, y que, bueno, él está cumpliendo el director provincial, los directores provinciales del Consejo de la Judicatura, pues son personas de confianza, ¿no? Porque son delegados del Consejo de la Judicatura para que ejerza el control en el respectivo distrito. Y se advierte públicamente que el doctor Gaibor tiene amistad con el doctor Godoy. Pero la influencia que ejerce o trata de ejercer frente al doctor Serrano se evidencia con mayor claridad de que es por el origen que está en el doctor Godoy, por la relación que existe entre el ejercicio profesional de su esposa con el procesado. Me parece que son elementos conclusivos. Lo cual es grave, ¿no? Lo cual es grave. Llevando a esa convicción, ¿no? En definitiva, ¿cómo salir de esto? Con la renuncia del doctor Godoy y volver al Consejo de Participación. Es complicado esto. Con la renuncia de él no sería más, y se ha hablado muchísimo, ha habido opiniones en que ¿quién le reemplazaría a él? Que la señora que está en segundo lugar de la terna, o sea, que es la segunda, la que le debe reemplazar, y ya la reemplazó en esas cortas ausencias que él tuvo para preparar su presentación en la asamblea, que ella debería hacer. Así dice la ley, y ella debería actuar. Entonces el doctor Godoy, si tiene sensibilidad y si no quiere renunciar, por lo menos pida una licencia para preparar su defensa en la asamblea, que podría ser un pretexto, y ahí intervenga esta señora y dé legitimidad a las actuaciones del Consejo, porque está perjudicando absolutamente a todo el cuerpo colegiado, no solamente a él. Bien, muchas gracias a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, para analizar la situación del Consejo de la Judicatura. Doctora Yepes, muy amable. Muchas gracias a usted, ¿no? Muy amable. Muy amable. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo buscando la verdad con el doctor Andrés Páez, catedrático y analista político. Temas de interés alrededor de Venezuela, la parte económica, la parte del petróleo, y cómo cambia la dirección con la administración del gobierno americano. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.